Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en que nos estás escuchando, aquí en Politicida Podcast. Narnia. Narnia es un ciclo o varios libros de cuentos escritos especialmente para niños, que cuentan una fantasía y realidades donde todo puede ocurrir, escritas por allá por los años 50 por un escritor de apellido Lewis. Fantasías que son irrealizables, fantasías en su mayoría pensadas para niños, o casi todas pensadas para niños, o para gente muy inocente. Y es precisamente donde Chile está en este momento, gobernado por personajes que parece que fueran salidos de Narnia. Personajes que ya no tienen la edad de un niño, pero se comportan como ellos. Pero caricaturizando la figura de los niños. Prometieron, desde que han irrumpido en la política chilena, con cosas que no se dan cuenta que ahora que están en el poder no pueden cumplir. Todo esto encabezado por el presidente Gabriel Boric. Es cosa de ver sus promesas de campaña: eliminar el CAE, subir la pensión garantizada universal, subir las pensiones, y un montón de promesas que no han podido cumplir, porque a la vez, no solamente por la oposición a las políticas o transformaciones que quieren llevar a cabo mediante leyes, mediante el Congreso, sino que también la forma con que se ha estructurado su gobierno. Su gobierno es un gobierno de minoría, donde no pueden lograr acuerdos entre su misma izquierda. La izquierda tiene una división donde claramente en la votación a la idea de legislar sobre la reforma tributaria de Mario Marcel y Gabriel Boric, se vieron que están quebrados. Muchos diputados de gobierno o que prestaron apoyo a Gabriel Boric para que saliera electo públicamente, no votaron, no se abstuvieron. O sea, no votaron por la reforma, por la idea de legislar. Entonces, el gobierno, como se vio derrotado, tenía que buscar, para evadir su responsabilidad, un culpable, y encontraron que lo más fácil es acusar a la derecha y a Sebastián Piñera. Y Sebastián Piñera aparece envalentonado en este momento porque el gobierno no gobierna. Entonces se siente a sus anchas para poder venir a conversar, después de haber tenido un gobierno que prácticamente tampoco gobernó. O sea, el país se desplomó gracias al gobierno de Sebastián Piñera. Pero ahora lo vemos tan fresco de rajas, como si nada hubiera pasado, y ha venido a pautear el país. Y eso solamente se siente envalentonado porque el presidente y su elenco no gobiernan, no hacen lo que hay que hacer. Entonces, vean un pueblo de Chile, una ciudadanía tan desvalida, tan sola en sus demandas de seguridad, de justicia, de ataque, de combatir la delincuencia, de combatir el narcotráfico, del terrorismo en la Araucanía, de la inmigración descontrolada, del despelote que es la frontera, que se siente a sus anchas de poder intervenir y de poder hablar como si nada hubiera pasado hace 2-3 años atrás. Entonces, esto claramente te lleva a que estamos siendo gobernados por un presidente que está disociado, no entiende la realidad. Está
está completamente dirigido hacia el fracaso. No hay forma de que este gobierno recupere legitimidad. Quizás tuvo, como todo presidente, una legitimidad electoral porque salió electo con la mayoría de los votos que fueron emitidos, pero lo perdió muy rápido. El gobierno cometió la estupidez de abanderarse por el apruebo. Se le advirtió por mucha gente que no lo tenía que hacer. Le importó un bledo, se abanderó con el apruebo, perdió por bastante votación, un 62% de los votos en contra del acuerdo constitucional, y quedó en estado de shock, quedó derrotado, y el gobierno no se podía levantar de ello. También dijo el presidente y sus ministros que todo su programa de gobierno dependía de la nueva constitución. Con eso prácticamente capitalizó todo su ejercicio y poder político en una derrota. Entonces, en este momento tenemos un país que está desplomado, un Estado que está ausente en todos lados, y tenemos a Narnia. Tenemos agencias de publicidad, tenemos personajes que están siendo contratados para poner una puesta en escena donde el presidente es infantilizado y el presidente no gobierna. El presidente se dedica a salir con osos de peluche. El presidente se dedica a tratar de generar un impacto buena onda o tratar de hacerse el simpático con su adherente, mostrando ositos de peluche, agarrándose de una broma concertada o no de Fabricio Copano con el tema del osito cariñosito, y inmediatamente la gente que cercana al gobierno utiliza eso como para que el país se preocupe más de que el presidente se cree Winnie the Pooh que de los problemas reales del país. El país está desplomándose, el Estado no llega tarde a todos lados. Un gobierno que se vive diciendo de lo que prometió, de lo que no puede hacer, lo transforma y cree que los chilenos son tontos. Y eso es lo peor, porque se está incubando un nuevo estallido social, y este estallido social va a ser peor, porque vamos a tener una izquierda que condenó los derechos, la violación a los derechos humanos, que condenó la violencia y va a tener que necesariamente reprimir al pueblo. Y eso va a ser lo que va a ser imperdonable para una izquierda más radical, para una extrema izquierda que en las calles aún jode, pero no jode con la misma fuerza, porque como supuestamente el gobierno es un aliado, no lo hace. Por eso es que los gremios de estudiantes, trabajadores, la misma CUT, no hace hasta el momento nada. Han sido cobardes con este gobierno, porque este gobierno no ha hecho lo que ha prometido. Tiene un despelote absoluto en todos los ministerios, pero los vemos como en el banco de suplentes, no haciendo absolutamente nada. Pero eso tarde o temprano va a dejar de ser barajado y el pueblo va a salir en contra de este gobierno, porque los chilenos se cansan, se van a terminar de agotar de ver este desplome y esta forma de gobernar tan cobarde, de no hacerse responsable. Es increíble que el presidente Gabriel Boric, de todos los temas, absolutamente de todos los problemas del país, los pelotea. Que la violencia, que la delincuencia, todo se lo pelotea a Carabineros,
mete a militares para no hacerse responsable de lo que tiene que hacer, y así vamos barajando, vámonos haciéndonos no responsables de gobernar. No hay gobierno, no hay Estado, y eso es crítico, porque vemos un debilitamiento de todas las instituciones aún más de lo que estaban antes. Vemos peleas por disputas de pequeños carguitos dentro del último cambio de gabinete. El Partido Radical se declara en reflexión. El Partido Liberal rompe relaciones con el gobierno. Yo puedo respetar bastante al Partido Radical por su historia, pero no tiene ninguna relevancia en este momento político del país. Entonces, por pequeños carguitos hay disputas internas. Lo que es el Partido Socialista, la Plataforma Socialista, pequeñas disputas, donde terminan metiendo a personajes que uno queda impactado con los personajes que meten. O sea, Jaime de Aguirre, un tipo que cobró boletas truchas o boletas de CQM, de cuando estaba Sebastián Piñera a cargo de Chilevisión. O sea, ¿de qué estamos hablando? Las personas, estos políticos de savia nueva que venían a cambiar la política, hacen lo mismo, peor que a quienes criticaron. Ese es el problema. Por eso es que yo digo que estamos en Narnia. Estamos gobernados por un gobierno de fantasía que no gobierna, que tipos que se hacen los lesos, y a la vez tenemos a personajes que los apoyaron, pero ahora se tratan de decir o de hacerse a un lado. O sea, quedé impactado con lo que vi un video hoy día en la mañana de Fernando Atria diciendo que la constitución de los amarres ya no existía, que la constitución de Pinochet ya no era la misma, y empezó a enumerar todo lo que ya no existía. Entonces este tipo agitó, vendió con que había que cambiarlo todo y que había que hacer una utopía prácticamente, y que ahora sí Chile iba a tener una verdadera democracia. Vendieron eso. Y ahora, pero uno queda helado cuando escucha y se da cuenta de que no, es que lo único que se necesitaba en Chile eran reformas constitucionales, lo que siempre se dijo. Si lo que necesita la Constitución son reformas constitucionales, no es la Constitución de Pinochet, esa cuestión que han querido vender en una izquierda más extrema, un relato. A nadie le gustó la Constitución de Pinochet, o muy poca gente. El tema es que después de 30 años, esa Constitución ya no era la misma. Más de 300 reformas donde esa Constitución, las discusiones en el Congreso, todo ese arbitraje político llegó a tener una Constitución que ya no era la Constitución de Pinochet. Más allá de la firma de Lagos en el 2005, no, todo el arbitraje político del país entre que derecha, izquierda, el centro debatieron y cambiaron esa Constitución. Eso es lo que da rabia, porque trataron de venderle a los chilenos que había que cambiarlo todo. Y fueron 30 años de disputa política del país que se fueron a la cresta, quisieron mandarlo a la cresta. Y eso es imperdonable. Es imperdonable porque llevaron al país no solamente un gasto económico con la Convención Constitucional, llevaron a un país a la tribalización, al odiarse entre chilenos, a querer imponerse sobre otro. Y eso es imperdonable en una democracia. Y ahora vemos estos tipos que se intentan de a poco, todos los personajes que apoyaron al Frente Amplio y que no están dentro del gobierno, se tratan de desperjudirse, de correrse, de hacerse los lesos. Y eso es exactamente lo mismo que le pasó a Michelle Bachelet en segundo gobierno. Todos empezaron a barajar, a correrse, a
a tratar de alejarse de la imagen de Michelle Bachelet después del caso Dávalos, Campañón. ¿Ah? Se empezaron a correr olímpicamente y ahora estamos viendo lo mismo, pero a un año de haber asumido el presidente. Sí, es una cuestión súper grave. Vemos como los tipos empiezan a alejarse, a tratar de hacer otra figura política, a tratar de crear plataformas diferentes para tratar de correrse este gobierno. ¿Para qué? Para formar otra alianza, para poder buscar carguitos menores. Y de eso los chilenos están cansados. Nadie quiere un estallido social, pero estos tipos están incubando un nuevo estallido. Y ese estallido va a venir desde Narnia, desde el Estado de Chile, desplomado desde Narnia a la calle. Porque va a haber un momento donde los trabajadores y los estudiantes, los gremios y toda la opinión pública del país se les va a ir en contra, porque han querido anular a sus adversarios, han querido ponerle un pie encima al país. Y de esa forma no se puede gobernar un país, un estado. Si esta cuestión no es una cuestión de que yo soy de izquierda, yo soy de derecha, yo soy de centro, yo soy nacionalista, yo soy radical, yo soy liberal. No en eso. La política es más que esos sectores políticos con ideología. Esto es conversar, es averiguar qué trenzas políticas hay. Es conversar con esas trenzas y es intentar entender las lógicas que hay en cada región del país. No la misma lógica que hay en Arica, Parinacota, está en la Araucanía, está en Punta Arenas, en Magallanes. No esa misma lógica está en Santiago. No esa misma lógica está en la región metropolitana en diferentes partes. Y eso no lo entienden. Narnia no lo entiende, el gobierno de Gabriel Boric no lo entiende. Está más preocupado de fanatizar aún más a su adepto con el tema del osito de peluche, de funar a figuras políticas que los critican. Están más preocupados de eso y de hacer grupos de choque, porque en eso se están convirtiendo, en grupos fanatizados, que no me extrañaría que terminen en violencia, que en gobernar y hacer acuerdos. Muchas personas han utilizado hasta el cansancio la política de acuerdos. Sebastián Piñera prostituyó esa palabra hasta el cansancio, pero los acuerdos no son aquí para que me dejen gobernar. Los acuerdos son para tener alguna lógica de Estado. Y ahí es donde este gobierno no sabe qué hacer. No tiene lógica de Estado. Yo creo que la realidad a Narnia se le viene cuando está en el poder. Y ese es el golpe más radical. Y tenemos un presidente que yo creo que el único que todavía no se da cuenta de ello. De ese elenco hay varios que se han dado cuenta ya que gobernar no era lo mismo que estar en la calle agitando. Pero el presidente es un tipo disociado, que yo creo que tiene problemas para poder dar sus discursos. Tiene un problema de relato que es grave. O sea, para mí es una angustia ver al presidente de la República hablar. Se equivoca, ha empezado, no solamente se equivoca en lo que dice, sino que empieza con tartamudeos, con equivocaciones, como el tema de que estaba en el norte y dijo que algo de las 24 horas del sol, o sea, cosas que ya no son normales. Y es exactamente lo que le pasó a Sebastián Piñera cuando empezó con los tics y empezó a hablar y a decir cosas que ya que se le criticaban. O sea, si criticamos a Piñera por todas esas tonteras, no esperen que no critiquemos a Gabriel Boric por lo mismo. Gabriel Boric tiene graves problemas para poder gobernar. Su imagen está cada día cayendo y nadie hace nada por levantarla. Es más, sus partidarios, la gente que apoya de verdad a Gabriel Boric, que sienten que esto era una esperanza, lo único que están haciendo con levantando los ositos de peluche, levantando al Winnie the Pooh, es haciéndose cómplice
de este barajeo de las personas que están construyendo este relato. O sea, después no culpen solamente a Gabriel Boric de que el pueblo de Chile se les venga en contra. Porque eso es burlarse de los problemas de la gente. Es burlarse de gente que está sufriendo en este momento. Chile hoy es gobernado por Narnia. Y Narnia, si no se da cuenta de que no puede gobernar a Chile, siendo Narnia, el país se va a enfrentar a un nuevo estallido social. Un abrazo y nos estamos escuchando en el nuevo capítulo.